Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro sobre dónde descansan las tortugas de Rapa Nui, una miniserie que conecta ciencia, arte y cosmovisión en torno a las tortugas verdes y al océano. Este es un proyecto financiado por la Convocatoria de Ciencia Pública 2025 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y hoy contamos con todo el equipo presente aquí, por un lado Camila e Ignacio, que son parte del equipo científico de este proyecto, y Esteban y Valeria, quienes son parte del equipo audiovisual de este proyecto. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con grandes 4 ejes temáticos. El primero que tiene relación con el origen e inspiración de este proyecto, luego la relación entre la ciencia y la cosmovisión Rapa Nui, luego un bloque que tiene que ver con la comunidad, el arte y la espiritualidad, y para finalizar con las proyecciones futuros y legados de este proyecto y de esta iniciativa. Así que bueno, chicas, chicos, buenas tardes. Damos inicio a esta conversación. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, en este primer bloque entonces, si me pueden contar un poco sobre el origen y la inspiración de este proyecto y cómo nació la idea de transformar esta investigación científica sobre las tortugas verdes en una miniserie documental. Yo creo que la Camila puede partir contando un poco cómo nace toda esta historia, cómo se engancha dentro de esta aventura 2025. Oye, me gustaría decir una palabrita antes, es que este es el equipo principal, pero tenemos un equipo también importante en Rapa Nui, que es la Debbie, la Emi y el equipo ambiental de la Municipalidad de Rapa Nui. Bueno, entonces aprovechamos de darle un cálido saludo al equipo de Rapa Nui también a través de este webinar y de esta conexión. Bueno, Camila, si nos podrías comentar un poquito entonces cómo nace la idea de transformar una investigación científica sobre las tortugas verdes en una miniserie documental. Bueno, tenemos este proyecto hace hartos años. Iniciamos en 2011 a hacer toda esta investigación. Y hace rato que teníamos todo este conocimiento en el fondo y no estábamos pudiendo transmitirlo bien a la comunidad, y justo coincidió con que nos conocimos con Valeria y Esteban, que son del mundo audiovisual, y conversando la idea surgió como hacer un equipo entre todos para poder transmitirlo de esa forma, por medio de la miniserie, ¿cierto? Bueno, además de los otros productos que se crearon junto con este proyecto, pero encontramos que era una forma muy didáctica, bonita, de mostrar todo lo que hay en torno a esta investigación, el mar de Rapa Nui, ¿cierto? Las tortugas, la cultura local, que también fue parte mucho del proceso, tanto de las cápsulas como de la investigación en sí. Oye, a mí me gustaría como agregar una cosita antes de pasarle la pelota a los chiquillos audiovisuales que fueron quienes hicieron la magia dentro de todo este proceso, y que eso es súper interesante, y eso es lo potente de estos proyectos ciencia pública, que vienen a realzar el impacto de una investigación científica. Y porque viene esto, yo creo que toma el desafío que viene de muchas décadas atrás, donde la información científica que se produce se publica en papers científicos, y los papers científicos los leen los científicos, ¿cierto? Y cuando hay investigación que es relevante para la comunidad y para la conservación de animales que están en peligro de extinción, o ambientes que están sobre alguna amenaza, es súper importante que esta información no se quede en el paper y que sea traspasada de una manera amigable a la comunidad. Entonces, bajo ese concepto es que empezamos a tratar de ver cómo se podía hacer esto, y aparece esta iniciativa de ciencia pública, y ahí de repente en una conversación, en un cafecito con la Vale, empieza esta conversación y fue, oye, tenemos esta historia, contémosla de alguna manera, y ahí la Vale prende con esto y me dice, oye, está interesante la historia, y ahí empieza, de ahí como que se gesta un poco la generación de ciencia pública.
Sí, ahí compartir también ese sentimiento de los chiques, porque Ignacio llega con la idea y recuerdo que en un inicio me dice 2 datos que a mí me dejaron sorprendida, que fue que las tortugas dormían en un tipo de cama. Entonces, al tiro, obviamente, nosotros como audiovisuales, como nos dejó fluir la imaginación. Y lo otro también, que es un dato súper relevante, que también es muy importante y sale harto en la serie, es cómo se identifican las tortugas verdes. Entonces, de ahí también comienza a germinarse esta idea de no solo contar como la ciencia dura, sino también de cómo se traslada la historia de Rapa Nui, el arte y cómo está vinculado también a la comunidad, y por otro lado también su hábitat y también cuáles son sus amenazas. Entonces, ya teniendo todas estas ideas, dijimos, ¿por qué no una serie de 4 capítulos? Ahí, Esteban, no sé si me quieres complementar también de cómo fue también el proceso de ir allá, reencontrarnos con la historia que los chicos nos contaron. Sí, sí, igual me sumo ahí a los agradecimientos porque, claro, es un proyecto al que nos sumamos. Como comentaron, hay una investigación previa de muchos años donde los chiquillos habitaron la isla, trabajaron con la comunidad. Entonces, desde los audiovisuales nos sumamos a un proyecto ya grande existente. Creo que algo bonito que no habíamos caído en cuenta hablando desde el audiovisual es que nosotros nos costó en un inicio pensar el formato, porque como es un fondo de difusión científica, lo primero que pensamos como difusión les llamábamos cápsulas, hasta no hace tanto tiempo atrás, como cápsulas de difusión, algo mucho más quizás cercano a un lenguaje publicitario o menos cinematográfico. Y con el paso del tiempo y con los resultados de este trabajo nos dimos cuenta que en realidad era un capítulo de una serie que se podía compartir como tal y que de hecho en formato de las audiencias le funcionaba mucho más esa palabra. Cuando yo le decíamos a un amigo, una amiga, nosotros vivimos acá en la playa, entonces era algo que interesaba. Cuando empezamos a contar del proyecto estaban ansiosos y ansiosas como de qué estaba pasando. Entonces cuando yo les partí hablando de cápsula, no era algo que quizás conectaba tanto hasta que hablamos de una serie de 4 capítulos, que después le llamamos miniserie, pero creo que hay algo en las formas de nombrar que también conecta con las formas de crear. Eso, nada, creo que podemos ir profundizando el proceso más adelante, pero en términos de conexión creo que esos fueron los primeros pasos. Ya, genial, muchas gracias. Y bueno, me imagino que también desafiante este cruce entre lo audiovisual, ¿cierto? Y la investigación científica, que si bien sabemos que no es una novedad, sí aporta y aporta sobre todo en las maneras de difundir el conocimiento. Y en relación a eso pasemos a un segundo bloque y me gustaría saber, por un lado, ¿qué hallazgos destacarían ustedes sobre la vida marina en Rapa Nui? Y específicamente sobre este comportamiento de descanso de las tortugas. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la miniserie y está muy buena, porque por un lado nos entrega este conocimiento y por otro también hay una integración con la cosmovisión Rapa Nui. Y sobre eso también me gustaría ver de qué manera fueron estructurando los capítulos, el guión, en relación al diálogo, ¿cierto?, con la cosmovisión Rapa Nui. Eso. Yo creo que aquí la Vale como directora cinematográfica de toda la miniserie puede como, ella fue la mente detrás de cómo crear el guión y todo, entonces nos puede contar quizás desde ese lado. Yo creo que quizás partir también contando que Rapa Nui, obviamente como isla está rodeada de mar, entonces en parte de la entrevista que hicimos casi 30 entrevistas a distintas personas de diferentes edades, fue entender eso, que es una profunda conexión con la vida y el mar. Entonces, desde ahí también creo que nacieron un montón de metáforas y también el entendimiento de cómo la comunidad Rapa Nui tiene esta relación con las tortugas, una relación ancestral. De hecho, el primer capítulo habla de cómo también se vincula a historias que se cuentan desde la llegada, digamos, a Rapa Nui, como también hoy día el arte, la música y las distintas formas de representación, desde la escultura en piedra hasta los cantos actuales. Entonces yo creo que desde ahí nosotros como que nos empezamos como a permear. La Cami había hecho también una investigación bien profunda de eso también, no solo de la ciencia, sino de cómo era esa vinculación, donde habían esculturas en todas partes de tortuga, donde la gente, los Rapa Nui le ponen nombre, Honu, por ejemplo, a su familia. Entonces creo que estaba un poco
muy latente, no solo como de la antigüedad, sino que actualmente en el lugar. Y ahí dijimos, como decía Esteban, de cómo hacer una serie, de cómo contar esto, no tanto como el dato duro, sino que darle también un contexto. Creo que es muy importante, desde ahí también como parte de la serie, con la historia y mitología, y luego también de cómo termina y qué aprendizajes podemos tener. O sea, cómo se puede aplicar, por ejemplo, ahí que nos va a contar quizás la Cami con el turismo, que es uno de los principales, digamos, ingresos de las personas en Rapa Nui. Entonces creo que si bien cuenta la historia y podemos tener como una línea histórica de qué son las tortugas para la comunidad, también está aplicado en otro producto que es el catálogo. Bueno, yo creo que para nosotros siempre fue súper importante que la información que se entregara igual en esta miniserie, no buscábamos cómo traer como una visión desde afuera, sino que queríamos que todo esto se fuera relatado, fuera contado por la misma gente, porque la investigación en sí, como esto es un proyecto bien colaborativo, harta ciencia ciudadana, la comunidad local ha formado parte desde el principio de toda la investigación. Entonces queríamos que también la gente local nos contaran desde su propia perspectiva, su forma de comprender el mar, su cultura, como que el relato lo guiara al mismo territorio. Esto fue como bien co-creado, como todo el guión al final, si bien fue a través de entrevistas con preguntas que estaban pauteadas, ¿cierto? Cada uno ponía su visión, entonces eso le dio como harta autenticidad desde el principio hasta el fin a todo el proyecto, porque muchas personas de la isla fueron como integrándose y siendo parte fundamental de la producción de la miniserie al final. Entonces, compartieron sus relatos, acompañaron en el trabajo en terreno, nos ayudaron a validar contenido también desde su mirada cultural. Entonces, fue todo como la perspectiva local fue central dentro de toda la historia que se contó. Yo creo que ahí es importante también contar que la voz en off que relata los cuatro capítulos es de la Emi, que es la primera bióloga marina. Ella también integró, Rapa Nui, integró, digamos, mucho de palabras, por ejemplo, de cómo era la visión. Entonces, claro, si nosotros quizás íbamos con un guión, como decía la Cami, se fue permeando de la sabiduría desde allá y nosotros volvimos también con hartas preguntas, pero también queriendo como darle una transformación y que fuera mucho más auténtico. De hecho, también en uno de los pasos del proceso hicimos un focus group allá. Y ahí tuvimos una retroalimentación que nos sirvió bastante para entender cómo lo veían desde allá. Vamos a seguir profundizando después en relación a los temitas de la comunidad, que hay varias cosas que ahí también me gustaría ahondar y saber un poco más y que nos puedan compartir en relación a la experiencia. Pero se me queda pendiente un poquito la primera pregunta que tenía que ver con los hallazgos de la vida marina en Rapa Nui. A partir de esta investigación, ¿qué cosas podrían ser tal vez relevantes? Creo que el nombre de la miniserie es súper sugerente también. No sé si nos podrían contar un poquito en relación al descanso de las tortugas. Qué bueno que te acordaste, Constanza, porque yo estaba así, como que quería que no se me pasara esa parte. Mira, me gustaría partir hablando de esta pregunta sobre el concepto de que el planeta es 70% agua y no tenemos idea de lo que pasa bajo el agua. Entonces, todo lo que nosotros vemos, el 99% del tiempo es por sobre la superficie. Entonces, poder investigar a través del buceo lo que ocurre bajo el agua parte por un hallazgo inmediato. Yo sé que, por ejemplo, ustedes pudieron bucear en Rapa Nui la última vez que estuvimos, y en Rapa Nui pasa esto, que el agua es tan clara que lo primero que uno hace, cae al agua, abre los ojos y ve esta inmensidad que se ven los corales a 20, 25 metros de profundidad, y es un mundo, otro mundo que ocurre en un espacio que tú estás cohabitando. Entonces, dentro de esa perspectiva, haber encontrado lugares específicos donde algunas tortugas llevaban descansando entre 5 y 7 años,
fue una cuestión espectacular que cuando la Cami me lo cuenta a mí en una conversación también en un café por ahí muchos años atrás, yo dije, wow, esto hay que reportarlo de alguna manera porque yo no lo había leído en otra parte como un comportamiento así tan claro como está en Rapa Nui y tan identificable, porque lo curioso de esto y lo interesante de la publicación científica que publicamos un tiempo atrás es que estas camas están en lugares súper específicos, tienen un tamaño súper específico, más o menos asociado al porte de la tortuga, 1 metro cuadrado, ponte tú, de diámetro. Entonces, en otras partes del mundo había estado descrito que habían zonas generales donde las tortugas, a través de marcajes satelitales, se asumía que descansaban en algunos lugares porque la señal satelital no mostraba tanto movimiento. Pero aquí nosotros fuimos al detalle, aquí nosotros pudimos llegar a filmar, a ver, a contar las tortugas descansando en sus camas. Entonces, eso de partida es un descubrimiento que no estaba descrito para otras partes hasta donde yo lo sé. Y lo otro es que a través de la fotoidentificación se pudieron identificar un montón de individuos de tortugas y que forman una población residente en la isla. Aquí la Cami me puede corregir con los números, que la Cami es la que lleva bien el detalle de la fotoidentificación, pero hasta hace un tiempo atrás teníamos alrededor de entre 50 tortugas residentes. ¿Qué significa residencia? Que han sido identificadas a lo largo de un periodo de tiempo en el lugar. Entonces, eso también tiene un valor súper amplio. Eso significa que la isla sirve para estos animales como una zona ¿de qué? De descanso y alimentación, porque la isla no es un lugar donde estos animales se reproduzcan. Entonces, las tortugas llegan a la isla y crecen, comen, descansan y después se van a sus playas de reproducción. Por ahí yo creo, podría seguir hablando, pero por ahí yo creo que son los mayores descubrimientos que tratamos de mostrar en esta miniserie documental. Bueno, y queda muy reflejado también en la miniserie, la cual aprovecho de invitarles a que por favor la puedan ver y puedan verla con público general, porque está apta para todo tipo de público, lo cual es súper bueno y es entendible y abordable para todos y todas. Además, que ¿qué más importante que descansar, o no? Para todos y todas las especies es muy necesario. Bueno, ahora en relación entonces a lo que me comentaban un poco antes, que tiene que ver con la comunidad, con el arte y la espiritualidad. ¿De qué manera la comunidad local, si bien ya nos comentaban un poco, ¿cierto?, de que estuvo inmiscuida y fue parte activa de esta investigación, por un lado sería bueno también aclarar estos conceptos como de ciencia ciudadana, que creo que sería súper bueno que quedaran aquí plasmados, y por otro lado también de qué manera la población local se hizo parte de esta producción. Yo voy a hablar como de un tema más técnico quizás en ese sentido, pero desde nuestro lado, como digamos en la preproducción, nosotros conversamos harto sobre esto, de a quién queríamos entrevistar, a quién queríamos escuchar, y ya teniendo estos 4 temas, también fue ahí donde nos hicimos la pregunta, ¿debemos entrevistar, por ejemplo, solo a las personas ancianas, personas con ese tipo de sabiduría? Tenemos que también probablemente ver la visión de las niñeces y las juventudes, porque creo que eso nos hizo también entender cómo, desde dónde también salía la información y cómo iba pasando de generación en generación. Eso fue un hito que yo creo que sí funcionó y que sí nos permitió, digamos, desde esas distintas visiones. Y otra cosa también que para mí es bien importante, que fueran, en este caso, hombres y mujeres que también entendieran el arte, la historia desde esas visiones. Entonces hicimos como un espectro en esta pregunta. Y por otro lado también queríamos saber cuáles para ellos o cómo veían las principales amenazas, que uno inmediatamente podría decir quizás el plástico, que es algo que comúnmente se conversa, pero también ahí en esa búsqueda de investigación encontramos con otros tipos de amenazas. Y eso también fue parte de lo que nos dijeron en la entrevista, en la boca a boca, porque quizás no quedó todo lo que nos contaron, sino que fuimos seleccionando, pero claro, queda para hacer 4 capítulos más sobre cómo también
es desde la cosmovisión hasta también el comportamiento de las personas, porque yo se lo trataba de explicar a personas que no han ido a la isla, pero las tortugas están ahí mismo, a 1 metro tuyo, o sea, como no es que uno pueda decir como no, yo me voy a alejar y voy a estar, no, están ahí en la orilla de la playa, tienen una rutina que, por ejemplo, en una de las entrevistas me dijeron que antiguamente las tortugas no se acercaban tanto a la isla, hoy actualmente están ahí mismo, entonces creo que la serie también nos cuentan desde sus propias voces de cómo es esa relación. Te contamos un poquito del tema de ciencia ciudadana, ¿no? Cami, no sé si queréis partir tú con eso. Quizás parte tú con eso como contando conceptualmente y después yo Ya. puedo hablar un poquito del proceso. Ya. Mira, ese concepto nace hace hartos años atrás, ¿ya? Y nace principalmente porque la ciencia no tiene todo el dinero suficiente para recolectar la cantidad de datos que necesita para poder responder las hipótesis y sacar las conclusiones o hacer las predicciones que la ciencia hace, ¿cierto? Porque la ciencia busca hacer predicciones y responder hipótesis. En eso se basa todo lo que nosotros trabajamos en base a este método científico que se ocupa para poder escribir los papers y hacer la investigación. Entonces, en base a esa necesidad, ¿ya? Es que se empieza a generar digamos, esta iniciativa de hacer parte de las investigaciones a gente que pueda ir tomar los datos en los mismos territorios, por ejemplo. Ya que eso, por un lado, baja los costos de obtención de datos. Por ejemplo, en la isla nosotros no tenemos que ir todo el tiempo a Rapa Nui a tomar los datos, sino que es la misma gente allá que está haciendo las fotos de los animales. Entonces, imagínate el costo que reduce usar la ciencia ciudadana. Y por otro lado, que yo creo que es el más importante y que ha ido emergiendo durante el tiempo, es que la gente que toma los datos, al involucrarse dentro de estos procesos, entiende de una mejor forma los procesos científicos, las conclusiones y las recomendaciones que se hacen en base a la toma de datos. Entonces, tenéis dos partes principales. Uno, el disminuir los costos, y dos, el impacto de la ciencia es mucho mayor cuando tiene participación comunitaria. Entonces, desde la perspectiva más acotado a nuestro proyecto, y lo que nombraba hace un ratito en la pregunta anterior, ir abajo y sumergirse en el mar es caro, es súper caro. Entonces, porque tenéis que o comprarte todo el equipo de buceo, tenéis que arrendar botes, tenéis que arrendar botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene un costo alto. Entonces, la cantidad de datos que podíamos sacar, si nosotros tuviésemos que invertir ese dinero, es muy bajo en relación al bajo costo y la cantidad de gente que está buceando en la isla permanentemente y que han colaborado con nosotros durante un montón de tiempo. Entonces, ahí lo que nos permite hacer la ciencia ciudadana bajo ese contexto es tener un montón de ojos en el agua, obteniendo datos y levantando información de manera permanente. Y ahí le doy el pase a la Cami para que nos cuente un poquito quizás cómo es esta relación que ha habido con los buzos y los centros de buceo. Sí, yo ahí también quería decirle también el pase a la Cami de que quizás es una linda historia en lo que pasó con tu ayudante. Creo que también que sale en la serie, pero que también muestra este relato de que ha sido varios años. ¿Del Hopu? Del Hopu. Sí. Bueno, por mucho tiempo, como que la principal información científica que se tenía de las tortugas, como históricamente yo creo que ha sido terrestre, porque las tortugas cuando anidan salen a tierra, si no, no salen a tierra, ellas viven su vida en el mar. Hay muy pocos lugares, por ejemplo, hay una tortuga en la isla que sale a tierra a tomar solcito, pero probablemente es porque tuvo un atropello de embarcación muy fuerte, su caparazón estaba muy roto y quizás, no sé, el solcito le ayudaba, no sé. Pero es muy raro, es una. Y hay un lugar en Hawái, por ejemplo, donde salen. Entonces, no es algo normal de su comportamiento. Y por lo tanto era mucho más fácil estudiarlas en tierra cuando salían a anidar. Y yo creo que un poco con el boom del buceo recreativo y el turismo, empezaron a haber muchos más ojos bajo el agua. Entonces aquí es donde empezó a ser clave, yo creo, el rol del turismo, especialmente los guías de buceo, en
en la recolección de datos, porque yo soy instructora de buceo, yo trabajé muchos años en Rapa Nui, en buceo, y el hecho de se repite los puntos de buceo mucho, entonces empezáis a notar cosas, empezáis a notar cambios, te empezáis a encontrar con las mismas tortugas, descansando a los mismos lados, sacáis fotos, tenéis todo ahí a la mano para, si tú empiezas a afinar tu ojo y tienes el bichito de la ciencia, empezáis a notar cosas, po, y lo importante aquí es poder tener este feedback con el mundo de la ciencia dura, en el fondo como los científicos, que en este caso sería el Nacho, ¿cierto? Que nos puede detectar relevancias de cosas que nosotros podemos ver desde la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí es clave que se motive, porque son ojos en el agua, muchos guías, muchos turistas que se empiecen a involucrar en estos temas, ¿cierto? Son muchos ojos en el agua y pasan mucho más momentos que los científicos que a veces viajan ciertas épocas del año nomás a estos puntos a hacer investigación, que es en general cómo se hace ciencia. Entonces, poder hacer este vínculo ciudadanía-ciencia, los guías de turismo, yo siempre digo, en tierra también puede pasar esto, por ejemplo, guías que van a parques nacionales y ven flores y saben dónde sale una flor específica en un momento del año, eso pasa, hay gente que atraviesa el mundo porque un guía subió una foto al iNaturalist, y entonces yo he escuchado historias así, y entonces una persona de Europa en un lugar X viajó hasta Fray Jorge a conocer al guía que había subido esa foto y le dijo, por favor, muéstrame esa flor porque yo soy aficionado a las flores, no sé. Entonces, esto es algo que yo creo que el guía de turismo tiene que saber que su rol es súper clave en la ciencia. Ojalá se motiven en todo rubro. Sí, qué importante eso que comentas, sobre todo para las áreas turísticas, donde muchas veces también la presencia de turistas lleva al descuido, a que también un poco a la depredación y de ir a buscar casi la foto perfecta que quiero para mi viaje y no pensar que también habitan otras especies y sobre todo lugares tan particulares como una isla. Bueno, en relación a eso mismo, es que me gustaría saber de qué manera la serie busca transmitir una visión del océano, no solo como un ecosistema, sino como parte fundamental de la identidad de Rapa Nui. ¿De qué manera ustedes lo pudieron percibir? Bueno, ya hemos hablado un poquito de la vida submarina, pero el océano está ahí mismo, o sea, es como el protagonista un poco de la serie y me imagino que de la vida allá. No sé si me pueden comentar un poquito de eso. Hay algo como, no sé si como del océano en sí, pero hay algo que dice la Moana, la chica arqueóloga que habla que entrevistamos para la serie. Ella en una parte dice como que en la isla, bueno, la isla, mucho por el tema de la arqueología, es un sitio de estudio científico mundial y siempre, o sea, hace muchísimos años que están muy vinculados a lo que es la ciencia y ella cuenta como que ellos viven la naturaleza y viven la ciencia, como que es parte de su vida cotidiana y ellos conviven con todo eso y es parte de lo que son. Como que tanto, y el mar, por suerte, en la última década, los últimos 20 años, creo que también ha pasado a ser como algo súper importante el vínculo que hay con el mundo científico para entender también un poco de dónde vienen como no sé, su amor por el mar, ¿cachai? No sé. Le quería dar el pase a, no sé, el Esteban, a la Vale, el Nacho. Sí, yo solo quería decir una cosita cortita respecto también, que me acordé de una cuña que sale en la entrevista, que el Freddy es un pescador, y que dice en un momento, en unos años más, lo más probable es que le pongamos quizás hasta nombre a las tortugas. Y ahí también está otro de los ítems quizás o productos que tiene esta ciencia pública que realizamos, que es un catálogo. En ese catálogo hay 20 tortugas identificadas, entonces las personas de allá pueden descargarlas y poder también decir quizás acá en el catálogo, que también vamos a dejar el link, la tortuga 1 la vimos en cierto lugar, 2 en otro lugar. Quizás ahí, Cami, también nos puedes contar un poco más de ese ítem de también identidad de las tortugas de Rapa Nui. Bueno,
El catálogo, que fue una parte adicional del proyecto, porque claro, lo principal es como la miniserie, pero además hicimos el catálogo de fotoidentificación y también hicimos una cápsula adicional de Science Telling, donde es dirigida a los guías de turismo para que tengan información un poquito más profunda relacionada a un montón de temas de las tortugas, para que puedan enriquecer sus relatos y la experiencia del turista. Pero el catálogo en sí es principalmente, por un lado, para entregarle la herramienta a la gente. O sea, es la forma como más concreta de dejarle la ciencia en sus manos, un poco por un lado, así como tomen, aquí con esto ustedes pueden hacer lo mismo que hemos hecho por estos años, pero pueden hacerlo desde su casa, háganlo todos, continúen conociendo las tortugas, intégrense en este proyecto, es una comunidad abierta, todos los que quieran involucrarse pueden hacerlo, esto siempre ha sido, los que quieran participar son parte, automáticamente. Y la idea es que la gente pueda jugar un poquito con las fotos que encuentran, las fotos que les sacan en los buceos, ¿cierto? Pueden revisar y, por un lado, vincular, o sea, sensibilizarse un poco con las tortugas que vieron, porque las pueden como conocer más individualmente, más personalmente, ¿cierto? Pero también la idea es que se motive la ciencia, que la gente se entusiasme con esto, quiera colaborar, quiera participar. Y es súper lindo, en verdad, poder identificar una tortuga y poder ir siguiendo sus historias. Ahí en el catálogo pusimos el año de avistamiento de cada tortuga, o sea, de nuestro primer registro de cada tortuga. Entonces, la idea es que, no sé, pues, si una persona ve una tortuga este año y ve que esa tortuga está en la isla desde 2010, o sea, por lo menos lleva 15 años en la isla y es algo especial, pues, y después la vuelves a ver y la vuelves a ver y nosotros como humanos, que a veces nos gusta imaginar que ellos nos conocen, que las tortugas nos conocen y nos reconocen en el agua, quizás no están ahí con nosotros, pero no, es algo que sirve para nosotros sensibilizarnos y querer protegerlas y ayudarlas a que ellas estén bien. Hay algo clave que también dice el Nacho en la miniserie, que la isla no solo es importante para las tortugas en la isla, sino que es importante para la tortuga en el mundo, porque las tortugas son animales que migran y pasan un periodo de su vida nomás en la isla, que es mientras ellas, o sea, cuando se están alimentando, no estamos seguros si es que ellas se van a reproducir y después vuelven, pero no se reproducen en la isla, ellas deben volver al lugar cercano o donde mismo ellas nacieron, ¿cierto? Ellas migran con una memoria increíble, vuelven donde estuvieron cuando ellas eran unos tortuguillos que habían recién salido de sus huevitos a reproducirse, y después quizás vuelven a la isla, pero ellas van a la isla a alimentarse, pasan estos periodos alimentándose. Pero después tienen que, para perpetuar la especie, como dice Nacho, para que la especie no se extinga, ¿cierto? Tienen que salir de la isla. Entonces, la isla cumple ese rol súper importante para que la tortuga se alimente, se nutra bien, descanse bien, no la casten como lo hacen en otros lados, ¿cierto? Y viva una buena vida para estar sanita e ir a reproducirse a otros lugares y después soportar eso, esas grandes migraciones, ¿cierto? Y bueno, no sé si quieres agregar algo. Oye, yo te quiero robar un poco el rol, Constanza, porque creo que hay algo interesante que me gustaría que conversáramos aquí, y es preguntarle al Esteban, porque Esteban, yo entiendo que esta fue tu primera vez en la isla, ¿cierto? Y agarrándome un poco de la pregunta que hizo Constanza al principio sobre cómo se veía esta esencia de la tortuga y la comunidad, ¿cómo fue para ti ver todo esto por primera vez? Porque te llegaste ahí al grano, ¿cierto? Como a ver las tortugas, ¿cómo fue eso para ti en relación a montar una serie que iba a relatar esta relación entre un tema súper ecológico y cultural de la tortuga en Rapa Nui? Me sumo a las palabras anteriores respecto como al catálogo y la importancia que tiene, como para cerrar eso antes, y que igual un paréntesis, el catálogo viene con recomendaciones de cómo interactuar, comillas, porque por supuesto que no se toca ninguna tortuga, pero cómo poder acercarse. Y creo que eso es súper importante porque, bueno, el Nacho lo dice en la serie, que en ningún caso hay una idea punitiva de no verlas o qué sé yo, al contrario, como que están ahí, es inevitable, lo dijeron, uno llega y la ven. Y por lo mismo tener como cierto resguardo de, con lo mismo que estaban mencionando, que es tan importante el rol de alimentarse para poder seguir su ruta, no interrumpir su alimentación. Entonces, claro, uno
desde la inquietud, desde el desconocimiento, nos vamos a querer acercar y va a dejar de comer y se va a ir, entonces vamos a interrumpir su proceso de alimentación. Y este catálogo, aparte del mapeo de estas 20 tortugas más vistas en la caleta Jangaroa, hay recomendaciones, cómo acercarse, qué distancias tener, como que hay que ponerle ojo cuando ya vemos que está incómoda, hasta ahí nomás llegar. Creo que desde ahí también se enriquece mucho el cuidado y la narración turística. Que creo que todos y todas, como cuando nos vienen a visitar, también nos gusta tener herramientas para contar, para sacar a pasear, contar historias enriquecedoras, y creo que viene a complementar eso de una manera súper rica. Y respecto a lo que me preguntaba el Nacho, claro, yo nunca había ido a Rapa Nui, así que feliz de esta posibilidad de, a través de la ciencia y el arte, el cine, poder conocer. Y es real, bueno, o sea, nosotros llegamos, nos bajamos del avión y al caminar a la caleta estaban ahí como un perrito uno ve de repente ahí en otro lado, y es muy lindo, pero al mismo tiempo están tan ahí que es peligroso, o sea, puede llegar un perro literalmente y lo vimos, un perro que estaba como ahí atento como cuando iba a comer la alga en la esquina, en la orillita, y la puede alcanzar. Entonces, dentro de estos resguardos sentimos que la comunidad igual está alerta, están ahí, están mirando, y lo mismo lo que hablábamos de no tocar, están súper claros y claras de que no hay que tocarla. Hay diversas razones que no vamos no creo, no es el espacio para explicarlas ahora detalladas, pero sobre todo el resguardo de las dos partes, tanto de la tortuga como de quien toca. Y sí, para mí fue un bolón, como llegar y ver cómo era todo, y no solo con la tortuga como literalmente metida en el agua y en el borde, sino también como en las relaciones, y creo que eso también fue muy lindo en la construcción del guión. Por ejemplo, eh, hay un montón de, no sé, las gallinas, los gallos están en la calle, y hay un minuto en que se hace una analogía de que la tortuga se va a despertar, y suena un despertador, y inicialmente en el guión había un despertador que hacía ring, pero desde la misma analogía del territorio surgió una propuesta, creo que del Nacho, si no me equivoco, que fuese el gallo que hace kikiriki, buenos días. Y lo vimos en esta prueba justamente mostrándole a la gente Rapa Nui, en la isla, y claro, se murieron de la risa porque hay cosas que hacen sentido desde, y no, me imagino que no se dan cuenta, como uno mismo lo que decían, pues como comentaba la Cami, va un buzo o un abuso y hace el mismo recorrido 3 veces al día, si no más, debajo del agua, pero así como va afinando el ojo, también me imagino que va como acostumbrando a ciertas cosas que no te percatas. Entonces, yo como fui como primera vez, también me impresionaba todo, no sé, la flor, el aroma, las tortugas, y la cosmovisión estaba ahí, o sea, sin ir más lejos, hay esculturas gigantes, hay mitología milenaria que va contando como las mismas migraciones. Y ahí le invito también a que vean los capítulos, ahí se profundiza harto y se aprende harto. Bueno, les agradezco mucho sus respuestas, y ya como un poco para ir finalizando esta conversación sobre dónde descansan las tortugas en Rapa Nui, me gustaría saber qué tal la recepción con las comunidades, con los públicos, en torno a la miniserie, si es que pudieron tener como comentarios, feedback. Sé que estrenaron en Rapa Nui y que luego de eso igual la serie ha ido tomando vida propia, y también han podido estar en distintas instancias y en diferentes lugares. Entonces, ¿qué tal ha sido esa recepción? Si me pueden contar un poco. Yo creo que fue clave, y también ahí le voy a dar el pase a Esteban, porque también desde su territorio ha podido como mostrarlo en colegio a niñeces, pero en el caso de algo importante que me gustaría que destacamos, es que lo grabamos en mayo. Bueno, había harto material de archivo, tuvimos como esa búsqueda también, esto del focus group, pero lo estrenamos en octubre, o sea, esto igual es un hito para la gente audiovisual o el cine o el documental, que fue un proceso rápido. Pero nosotros nos pusimos como una meta antes de hecho de iniciar, que si grabábamos algo lo íbamos a estrenar sí o sí en Rapa Nui. Y creo que eso también fue algo muy importante, porque muchas veces también durante la entrevista nos decían como que la ciencia iba y nunca más volvía. Entonces, la primera instancia fue ahí, mostrarlo, lo mostramos en 3 lugares, con buena participación. Entonces, para mí, por lo menos, me siento muy contenta de eso, de cuando el cine o las historias van a contarse, se cuenten por primera vez en el lugar que se grabó.
Eso creo que fue un buen check, digamos, del proyecto. Y también ahí, con muchas ganas de querer contar muchas cosas más y también que ellos nos digan desde sus propias voces, ¿cierto? Y que también Claro. ahí quizás que nos pueden contar como lo que fue allá en Coquimbo, lo que fue también en el Quisco. Sí, bueno, en Coquimbo tuvimos uno de los estrenos en la universidad, en un lugar donde es un acuario, entonces en la Facultad de Ciencias del Mar, de hecho, de la Católica del Norte, y ahí llegó harta gente vinculada al mundo de la ciencia marina, pero también justo andaba de visita un grupo de jóvenes, entonces fue un grupo de jóvenes de la comunidad local de Coquimbo. Entonces fue lindo como del público salieron preguntas, como dudas desde el mundo de la ciencia o gente relacionada a la ciencia, pero también dudas como que le surgen a la persona común y corriente. Entonces también es lindo como poder ver el interés de las personas. Y además, el tema, por ejemplo, del catálogo, desde que empezamos ya hicimos el lanzamiento del catálogo y hemos mostrado las cápsulas, hemos tenido nuevos colaboradores y colaboradoras en el proyecto. Entonces también ha sido lindo poder ver que está agarrando una nueva fuerza, un nuevo vuelito este proyecto, que ahora es una etapa que es más abierta a la comunidad para que participen más personas. Entonces, igual invitar a la gente a que se metan a nuestros Instagram, uno del proyecto en sí, que es donde descansan las tortugas, y el otro ya del de fotoidentificación, que es ID Tortugas, que es ID Tortugas. Entonces ahí pueden participar y unirse a la comunidad, que es una comunidad abierta, y la idea es que estas herramientas están para todos y que todos participen y sigamos co-creando esta investigación. Pues. Así que ojalá se motive a la gente, pero yo creo que va funcionando súper bonito. Esteban, si nos puedes contar un poquito de la experiencia en el Quisco con los establecimientos educacionales, ¿qué tal estuvo la recepción de las y los estudiantes? Sí, para cerrar igual, bueno, nosotros acá en el Quisco, bueno, vivimos en Algarrobo, pero gracias al apoyo del Quisco pudimos hacer 2 muestras. Una fue en contexto de la Noche de los Museos, en el Centro Cultural Camilo Mori, donde, bueno, habían un montón de actividades, charlas, habían cosas de realidad virtual, de arqueología, y nosotros compartimos un espacio con el área medioambiental de la municipalidad, y estuvo súper interesante porque el público justamente era súper amplio en términos etarios, y iban papás, niños, abuelos, abuelas, con distintas inquietudes también, y funcionaba, como que nos dimos cuenta de que habían distintas cosas que conectaban con las distintas audiencias, por ejemplo, la voz en off con las infancias, la gente más joven conectaba de una, como que se quedaban así hipnóticas. Por otro lado, como que la gente mayor, era lo que hablaba el Nacho hace un rato, que era como ver debajo del agua. Hoy en día, claro, hay más equipos de registro y avanzado la tecnología, pero no es algo a lo que se tenga tanto acceso. A ver debajo del agua ya buceando, menos aún, pero en términos audiovisuales, y además verlo proyectado en tamaño grande era súper enriquecedor, llamaba la atención. Incluso salía como la pregunta, como ¿cuál será la tortuga de acá? Como si la tortuga es en Rapa Nui, ¿cuál será como el animal o el molusco de acá? Como que nosotros tengamos que ponerle más atención. Y la verdad es que no supimos responder tampoco, como que creo que ahí hay otra pregunta que como medio devolverle también a la ciencia, ojalá ciudadana, justamente como que entre todos y todas vayamos cuestionando. Y ahí también la importancia de este fondo, creo que, como comentaba Valeria, un producto audiovisual, por lo menos como de esta envergadura por lo general, toma años. Acá, bueno, desde que la investigación ya estaba hecha y tomó muchos años, avanzamos un montón, entonces como que nos fuimos casi que a la producción de una, pero fue muy rápido. Y por otro lado, claro, también tenemos como una proyección quizás mucho más de distribución, de hacer una ruta, festivales, qué sé yo, y como a los 2, 3 años, al año, si es que es rápido el proceso, estar ya en una plataforma o en YouTube. Acá, por parte de como la naturaleza del fondo, tuvo que estar en una plataforma libre y gratis ya. Ahora está en YouTube y se puede ver y se pueden ver por links de WhatsApp, por grupos, qué sé yo. Y eso yo creo que le da vida al proyecto justamente, como qué pasa con una peli o con una serie que se da en un festival, pero la ven 20, 50, ya, ponle que le fue bien 200 personas.
pero hoy en día YouTube es un espacio donde se pueda acceder y democratizar el conocimiento y la experiencia. Bueno, no es proponerle nada a YouTube, puede ser otras más, digo, esa es la que estamos utilizando nosotros. Pero creo que eso también es súper enriquecedor. Y por otro lado, para cerrar, el Quisco fue una actividad también de la municipalidad, por el lado medioambiental de la municipalidad, con colegios, y ahí nos pasó que fue un segundo básico y un cuarto básico que estaban súper informados y informadas. Y cachaban perfecto cuáles eran los 3 tipos de tortugas más comunes, nos preguntaban si acá habían tortugas cabezonas. Yo no somos especialistas, nosotros con Valeria veníamos del área audiovisual, pero por razones de la vida aquí en el Yeco donde vivimos había una tortuga cabezona que varó y podíamos como responder y seguir conversando y los niños como que se impresionaban, pero eso, creo que hay harto que explorar, hay hartas maneras de conectar, y no sé, hay quizás todo un movimiento en contra de las pantallas, los celulares y qué sé yo, y sí, lo entiendo, pues también somos partidarios de cómo ir a habitar en los espacios, sobre todo la naturaleza, si vives y habitas cerca, pero por estos lados también son herramientas que podemos ocupar a nuestro favor, digo, favor, no es que haya un contra, pero hay una manera como de concientizar, generar sensibilidad, como hablábamos antes, ¿cachai? Como si conocemos, también nos conectamos más. Y siento que eso está funcionando, como al menos estos casos que vimos, tanto los chicos en el norte, nosotros acá en la costa central, sentimos que funciona. Así que nada, les invitamos ahí a que vean la serie. Detrás de las redes sociales de los proyectos estamos nosotros y nosotras mismos y mismas. Así que es súper fácil conectarse con nosotros en caso que tengan dudas, comentarios, inquietudes, invitaciones. Está ahí, súper disponible. Así que muchas gracias a todos y todas. Perfecto, entonces, solo para recordar, en Instagram, si me pueden decir cuáles son los Instagram de donde encontrar la información y recordar que estos capítulos están en YouTube, los 4 capítulos. Es muy fácil, en el buscador uno ingresa donde descansan las tortugas en Rapa Nui y inmediatamente vas a tener acceso a esta miniserie. Sí, la miniserie está con lenguaje inclusivo. Hay 2 playlists, una con lenguaje inclusivo y otra con subtítulos. Se pueden activar los subtítulos. Y el Instagram tenemos el del proyecto que es ID Tortugas, que es ID Tortugas, y el del ID de este proyecto en sí es donde descansan las tortugas. Así que ojalá nos puedan seguir y se hagan parte de la comunidad. Perfecto. Agradecemos entonces al equipo de Donde Descansan las Tortugas en Rapa Nui por esta enriquecedora conversación y nuevamente la invitación a que puedan ver esta hermosa miniserie. Así que no se la pierdan y además, qué mejor con herramientas inclusivas, así que nadie se la pierde. Buenas tardes, que tengan un excelente día. Chao, muchas gracias. Chao, chao.